Hola y muy buenas tardes. Soy yo, Glenn Genton, otra vez aquí con ustedes y soy uno de los ministros de la Iglesia de Cristo en Campbell Street en Jackson, Tennessee. Seguimos haciendo estos servicios a través del Internet por las razones obvias, ¿no? Es que seguimos todavía en la lucha con esto de protegernos y tomar medidas razonables en cuanto a todo esto del coronavirus y la amenaza de contagiarnos y debemos hacerlo. Por eso seguimos practicando el distanciamiento social para protegernos. Pero es un tiempo en que realmente estamos, tal vez algunos aún más que otros, por una prueba un poco difícil. Así que por eso en el día de hoy, dándoles la bienvenida de habernos acompañado otra vez en el día de hoy, el 10 de mayo de 2020, quiero empezar y iniciar un pensamiento que creo que nuestro hermano Alejandro Cabrera en la prédica de hoy va a desarrollar un poco más, que tiene que ver con las pruebas y las dificultades o los tiempos que tenemos que enfrentar a veces que no son tan agradables. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2, un versículo que a lo mejor me incomoda bastante, por lo menos la primera parte, versículo 2, dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Uno dice, bueno, tengo que considerarlo como una cosa tan alegre, tan buena. ¿Y cómo es que podemos hacerlo? Solo teniendo en cuenta lo que él dice en el próximo versículo, en el versículo 3, cuando él enseguida el tema dice que pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Es una cosa que yo quiero ser, es constante y firme en lo que creo. Y debemos comprender que vamos a estar pasando tiempos. A veces algunos presentan la idea, si cuando estamos siguiendo a Dios no hay nada malo que nos puede pasar. Pero nunca ningún lugar nos enseña eso. Dice que sí, vamos a ganar la victoria al final, vamos a estar bien, vamos a estar totalmente alegre algún día, pero mientras que estamos aquí en la tierra, tal vez no. También me hace pensar en un pasaje en Hechos capítulo 14, contando la historia de lo que a veces llamamos el primer viaje misionero que hizo el apóstol Pablo también con Bernabé y otros en ese viaje. Habían enfrentado varios momentos de persecución de la gente que estaba contra ellos. Pero cuando ellos están de regreso, están visitando algunos de los lugares donde habían estado para establecer la iglesia, hablaban a los nuevos hermanos contándoles las historias de las conversiones de otros en otras partes. Y aquí en capítulo 14 de Hechos, en 21, dice: después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Les decía, si vamos a entrar y seguir y perseverar en el reino de Dios, vamos a tener que encontrar algunas dificultades. Entonces, que estemos bien hoy, que entremos en este tiempo de adoración, de compartir, de recibir ánimo, de dar ánimo, de recibir también enseñanza bíblica. Y gracias por acompañarnos. Vamos a tener algunos cantos. Después nos va a hablar nuestro hermano, un gran hermano, Hugo Fuente, quien es en este momento quien está viviendo en Córdoba, Argentina.
Es un hermano que yo conocí cuando tenía 5 años, él. Entonces yo he visto crecer en la fe. Es un hombre con una familia, con una esposa y 2 hijos, trabajando para la iglesia en Córdoba, Argentina. Él nos va a compartir algunos pensamientos en cuanto a la cena del Señor. Y después, más adelante, como mencioné, vamos a escuchar la palabra del Señor dada por nuestro hermano Alejandro Cabrera, quien es de Venezuela, pero ahora vive aquí en Jackson, Tennessee. Estamos muy bendecidos de tenerle a él y junto con su señora Zully aquí con nosotros, trabajando y adorando y tratando de llegar a nuestros destinos finales para estar con nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga y que nos acompañe en estos momentos. Más allá, 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 más allá. Gozo, paz y amor tendré con mi Cristo. Más allá. Cristo viene y moraré con él. Cristo viene y moraré con él. Cristo viene y moraré con él. Más allá. Más allá, 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 más allá. Más allá, más allá, más allá, más allá, más allá, más allá, más allá. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, en cielo, tierra y mar. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, en la profundidad. Tú nos prometes el amor, tu gracia y amor, oh Dios, no hay otro como tú, en la profundidad. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, en cielo, tierra y mar. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, en la profundidad. Tú nos prometes el amor, tu gracia y amor, oh Dios, no hay otro como tú, en la profundidad. Tú nos prometes el amor, tu gracia y amor, oh Dios, no hay otro como tú, en la profundidad. Bendiciones, hermanos, allí en Jackson. Es un placer estar con ustedes en este momento. Mi nombre es Hugo y les hablo desde aquí, de la Iglesia de Cristo en Córdoba, Argentina. Les mando un saludo a todos ustedes. En este momento voy a compartir una reflexión
acerca de algo que venimos haciendo ya hace más de 2000 años, que es la Cena del Señor. Y quiero comenzar leyendo un pasaje en Mateo capítulo 2, versículo 1. Mateo capítulo 2, versículo 1, y dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Tal vez en este momento te llenan de recuerdos la obra de Jesucristo, ¿no? La obra redentora de Jesucristo, de por qué comemos del pan y tomamos de la copa. Ahora, es interesante que en el momento en que nació o llegó Jesucristo a la historia bíblica, nos aclara que fue en el tiempo en que estaba un emperador. Este emperador llamado Herodes, y de hecho era el rey Herodes. Y quizá usted no sepa mucho de la historia de este hombre, y quédese tranquilo porque yo tampoco soy un experto, pero lo que sí puedo decir sobre Herodes era que construyó un imperio imponente. Y era tan imponente este imperio que la historia cuenta que cuando el sol caía y las ciudades aledañas quedaban todos como a la sombra de este lugar, como si realmente fuera un símbolo del dominio superior de este imperio romano y este imperio de este Herodes. El lugar que había construido se llamaba Herodiano, que fue nombrado así por él mismo y en honor a él mismo. Fíjense el ego que tenía este hombre. También la Biblia nos dice que Herodes era idumeo de la familia de Edom, y todos los descendientes de Edom tienen un origen que es Esaú. ¿Le suena ese nombre Esaú? Bueno, esta es la historia de dos hermanos, ¿no? Esaú y Jacob, ahí en Génesis capítulo 25 y Números capítulo 24. Y en esta historia de dos hermanos, donde luego el mayor, es decir, Esaú, terminaría sirviendo al menor, que es Jacob. Pero aquí de interesante la historia, que mucho tiempo después de la familia de Esaú provendría este rey Herodes. Es como si Herodes hubiera cambiado de la historia de su familia, porque por fin se transformaría en el rey. Pero llega Jesucristo. Y Herodes sabe de esta historia acerca del Mesías, y que vendría y que sería el rey imponente de la humanidad. Y él va a intentar matar desde muy niños a este Mesías. Y es esto lo que sabemos nosotros de este hombre Herodes. ¿Qué sabemos nosotros de Jesús? No hace falta ser un historiador para saber que el mundo ya no es igual desde la llegada. La salvación está en él y él es el Rey de Reyes. Herodes era un rey que quería imponer su poder, ¿no? Esto del ego y el terror, para mostrar que él era el verdadero rey, que él era el rey superior de la humanidad. Pero es aquí donde este pasaje me resuena mejor, porque Jesucristo nació bajo la sombra de este pseudo rey, y hoy recordamos, mucho tiempo después y cada primer día de la semana, al que realmente es Rey de Reyes. Ni los principados, ni los potestades, ni ninguna cosa pudo vencer a este rey, ni siquiera la muerte puede vencer a nuestro rey. Nosotros nos damos cuenta que no solo el mayor terminaría sirviendo al menor, sino que toda la humanidad debe y tiene que servir a este Rey único y soberano, Jesucristo. Y me gusta la historia del nacimiento de Jesús en este punto, donde comienza diciendo que Jesús nació en Belén en los días del rey Herodes. Vamos a tener un tiempo de oración y vamos a recordar a nuestro único y verdadero Rey por el cual hoy estamos en este momento. Vamos a orar. Santísimo Padre, te damos gracias por poder ser partícipe de este momento, Señor. Te pedimos una bendición para los quienes vamos a compartir, Señor, para todo lo que hagamos siempre en tu nombre sea tu honra y gloria, Señor. Te pedimos que bendigas este pan que lo vamos a compartir, que nos recuerdan ese cuerpo clavado en la cruz por todos nosotros, Señor, pero que resucitó y nos trajo a todos a esta vida nueva, Señor, esta vida de esperanza. Gracias por lo que podemos hacerlo juntos, Señor, en comunión y que sea de bendición para nuestra vida, Señor. También queremos orar por la copa, Señor,
que es esta copa que nos recuerda el pacto de esa sangre derramada en la cruz por todos nosotros, Señor. Te pedimos que nos bendigas también, Señor, que bendigas este momento que vamos a compartirlo, Señor, que sea un recordar constante en nuestra vida de tu obra redentora, Señor, y del por cual nosotros llevamos este nombre de cristianos a través de tu Hijo Jesucristo que logró esta salvación. Gracias, Padre, y todas estas cosas te las queremos pedir a través de tu Hijo Jesucristo, nuestro único Rey de Reyes. Amén. Adoremos al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de gloria. Adoremos al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de amor. Y juntos a una voz cantaremos.
cantaremos al Señor, y juntos a una voz cantaremos al Señor. Alcen voces al Padre, a nuestro Padre de gloria. Alcen voces al Padre, a nuestro Padre de amor. Y juntos a una voz cantaremos al Señor. Y juntos a una voz cantaremos al Señor. Alcen manos al Padre, a nuestro Padre de gloria. Alcen manos al Padre, a nuestro Padre de amor. Y juntos a una voz cantaremos al Señor. 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 Tu nombre levantaré, Tu nombre levantaré, te cantamos alabanza, te cantamos alabanzas. contigo yo soy feliz, Contigo yo soy feliz, pues viniste a salvarme. A la tierra bajó, enseñando amor, de la tierra a la cruz, Él llevó mi dolor, en la cruz Él murió, y la muerte venció. Tu nombre levantaré, Tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, te cantamos alabanza, te cantamos alabanza. contigo yo soy feliz, Contigo yo soy feliz, pues viniste a salvarme. A la tierra bajó, enseñando amor, de la tierra a la cruz, Él llevó mi dolor, en la cruz Él murió, y la muerte venció. Tu nombre levantaré. A la tierra bajó, enseñando amor, de la tierra a la cruz, Él llevó mi dolor, en la cruz Él murió, y la muerte venció. Tu nombre levantaré. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes la palabra que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 22 a partir del versículo 31, y dice la escritura: dijo también el Señor: Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Algo que me ha llamado la atención en esta palabra desde hace tiempo ya, y en la cual siempre me gusta meditar, y es que el Señor Jesucristo no impidió que Pedro pasase por ese momento, quizás momento muy difícil, momento muy amargo de tristeza, por ese momento duro por el cual vivió Pedro. El Señor Jesucristo no oró para que eso no pasara, ni aún para que se detuviese lo que iba a pasar, sino que el Señor Jesucristo ora para que la fe de Pedro no falte. En otras palabras, para que en lo que él había creído se mantuviese firme, para que no negara sus principios. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que es necesario que a través
de circunstancias, a través de situaciones, a través de diferentes momentos por los cuales pasamos quizás a diario, se ha formado algo importante en nosotros, y esto es el carácter. El carácter es algo que Dios está muy interesado en formar en cada uno de nosotros. Y este carácter va a ser formado a través de los procesos, a través de las situaciones que vivimos a diario, bien sean procesos en el área matrimonial, laboral, ministerial, familiar, de salud. Hay diferentes tipos de procesos por los cuales cada uno de nosotros pasamos o podemos pasar. Quizás no es el mismo proceso que tú estás pasando hoy en día, el que yo pueda estar pasando o el que pase otro de nuestros hermanos, pero aún dice la Escritura que todos nuestros hermanos en Cristo pasan por diferentes tipos de procesos. Y en esos procesos Dios nos está formando, Dios nos está capacitando, Dios nos está formando como ese barro en las manos del alfarero. Y quizás muchas veces ese proceso es doloroso, ese proceso no lo entiendes por qué te pasa, no entiendes por qué pasó, por qué aconteció o porque aún estás en él. Pero algo que siempre he tenido presente y algo que siempre he ministrado en mi corazón es que Dios es bueno. Dios siempre es bueno, Dios siempre es fiel. Su misericordia es de la eternidad, desde la eternidad y hasta la eternidad, dice la Escritura. Aún dice la palabra que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará todas las cosas a aquel que se lo pide. Entonces tenemos que tener siempre presente que Dios es bueno, sin importar el proceso por el cual hayas vivido, por el que estás viviendo o por el que puedas vivir. Siempre ten presente que Dios es bueno. Dios no te ha dejado ni te ha desamparado. Estás en las manos del alfarero, estás en sus manos, y no hay un lugar más seguro y mejor que estar en sus manos. Entonces, ten presente siempre eso, que Dios es bueno y que Dios quiere cumplir su propósito en tu vida. Pero hay situaciones que te van a ayudar a formar. Porque si vemos a través de la Escritura, todos los hombres de Dios, todas las personas que llegaron a cumplir un propósito en el Señor, tuvieron que pasar por un proceso. Vemos el caso de Moisés, cuando primero lo estaban buscando para matarlo cuando había nacido. Luego sale huyendo de Egipto como asesino y está en el desierto durante un tiempo, hasta que es llamado por el Señor y cumple el propósito de Dios. Pero no fue fácil para él pasar por todo ese proceso. No fue fácil para Daniel en el foso de los leones pasar por ese proceso. No fue fácil para Abraham, ya siendo viejo, tener que irse de su tierra y su parentela, abandonarlo todo, dejarlo todo atrás, siguiendo una palabra del Señor. Pasó por un proceso. Vemos también la vida de David, que fue aún perseguido por Saúl para matarlo, y no llegó a ser rey de la noche a la mañana, sino que tuvo que pasar por un proceso en el cual fue formado su carácter, en el cual fue transformado, fue moldeado por el Señor, pero se dejó moldear por el Señor. Cada una de estas personas se dejó moldear, y esto es lo importante, y creo que es algo en lo cual hacer énfasis, que mientras tú te dejes moldear por el Señor, siempre va a ser más fácil. Si nos resistimos, entonces quizás dure más. El proceso va a terminar cuando tú y yo
el proceso por el cual pasemos o estemos pasando, va a terminar cuando aprendamos lo que Dios quiere que aprendamos en ese proceso, porque Dios siempre te quiere enseñar algo, Dios siempre te quiere transformar. Si vemos la vida también de José, un proceso doloroso, un proceso bastante largo de años, que pasó por injusticias, donde sus hermanos lo venden, donde sus hermanos no lo querían, lo venden como esclavo. Primero lo quisieron matar, lo venden como esclavo. Entonces después en la casa de Potifar él es culpado injustamente. Muchas veces hemos pasado por procesos así, donde injustamente, o uno piensa que injustamente pasa por ese proceso. Pero allí Dios también te está transformando, allí Dios te está formando, Dios te está capacitando en ese proceso. Y vemos que dice aún la Escritura que Jehová estaba con José. O sea, Dios está contigo. Dios no te ha dejado ni te ha desamparado. En cada proceso que vives, Dios está allí. Dios siempre permanece fiel. Dios está ahí acompañándote, porque aún dice la Escritura que si el justo cayere no quedará postrado, porque su mano le levanta. Entonces, quizás durante ese proceso puedas caer, puedas flaquear, pero el Señor te levanta. El Señor te sostiene y el Señor te fortalece para que avances, para que sigas. Entonces, volviendo a la Escritura, vemos que Satanás no solamente pidió a Pedro para zarandear, sino que dice que os ha pedido para zarandear. O sea, había pedido a todos los discípulos del Señor para zarandearlo, para hacerlos pasar por un proceso. Y Jesús no evita ese proceso, sino que Él ora para que en medio de ese proceso ellos salgan victoriosos. Entonces tenemos alguien que está orando por nosotros, y ese es el Señor Jesucristo, para que en medio del proceso que vivas, permanezcas y salgas victorioso. Y si vemos, pienso que en ese tiempo del proceso en el cual ellos vivieron, pudieron vivir, tener un conjunto de emociones como tristeza, enojos, frustraciones, sentirse desilusionados, porque estaban viendo que habían crucificado al Maestro, que habían crucificado a su esperanza, porque Jesucristo era su esperanza. Entonces a ellos verlos allí, ver al Señor Jesucristo allí crucificado, no entendían por qué estaba pasando eso. Aun cuando en reiteradas ocasiones el Señor ya les había anunciado lo que iba a acontecer. Y muchas veces también el Señor nos está preparando para lo que acontece, pero si no estamos atentos, entonces no entendemos después cuando estamos en medio del proceso. Y fue lo que le pasó a los discípulos. No entendieron lo que el Señor Jesucristo les venía diciendo. Y cuando están en medio del proceso, entonces se sienten desorientados, se sienten frustrados porque no pudieron hacer nada, no pudieron evitarlo, se sienten quizás fracasados porque todo lo que sus fuerzas, toda su esperanza estaba puesta en el Señor Jesucristo. Lo habían dejado todo por seguirlo a Él, y entonces allí verlo a Él crucificado, entonces me imagino que hay un conjunto de emociones que los embargó, como acontece durante un proceso en nuestras vidas, que quizás pueda venir la desilusión, la tristeza, sentirnos frustrados, fracasados, sentirnos quizás muchas veces que estamos solos, pero Dios siempre es fiel, Dios siempre cumple lo que Él promete. Entonces, los procesos siempre nos van a ayudar a crecer. Los procesos te ayudan a crecer, los procesos te ayudan a ser agradecido, porque
como por ejemplo, en este tiempo las personas han estado agradeciendo cosas que antes de este proceso mundial no agradecían. Cosas que quizás veían sencillas, cosas que quizás veían que eran rutinarias, pero que ahora se convirtieron en cosas esenciales, cosas importantes, cosas realmente importantes. Entonces, el proceso te lleva a crecer, te lleva a ser agradecido. Un proceso también te puede llevar a ser buen administrador, porque si tú pasas por un momento financiero, si tú pasas por quizás un mal momento financiero, yo te aseguro que si tú aprendes a través de este proceso, si tú aprendes a ser buen administrador, no vas a volver a caer en los mismos errores. Porque la idea no es que cometamos los mismos errores que hemos venido cometiendo. Entonces, a través de los procesos, el Señor forma el carácter de cada uno de nosotros. Y lo que es más importante es que el Señor no quiere que tú y yo negociemos los principios. Que a pesar de cualquier proceso que estemos pasando, cualquiera que sea la situación, no niegues la fe, no niegues la palabra del Señor, los principios que están escritos en la palabra. No porque estés pasando por una situación, entonces vas a negar los principios. El Señor Jesucristo en el desierto no negó los principios. Cuando se vio tentado por Satanás para tentar a Dios, para convertir la piedra en la roca en pan, no negó los principios aún cuando tenía necesidad. Entonces, que tú tengas necesidad no te da el derecho para que negocies los principios, ni te va a dar la razón, porque muchas veces en nombre de la razón las personas hacen muchas cosas. Es como aquel que quizás dice, como el que roba, dice, no, es que robé porque tenía hambre o porque no tenía nada que darle a mis hijos. Entonces eso no justifica lo que haya hecho la persona. Y eso es lo que Dios quiere formar en cada uno de los procesos. Dios quiere formar carácter, quiere formar personas que se mantengan firmes sin importar lo que esté aconteciendo en sus vidas o a su alrededor, que se mantengan firmes en la fe que pesan, en lo que han creído, en la palabra, que no sean como los demás ni se dejen llevar por las corrientes de este mundo, sino que siempre estén firmes en todo lo que Él nos ha enseñado a través de la Escritura. Entonces, el Señor Jesucristo dice, en el mundo tendremos aflicciones, pero confiad, yo he vencido. O sea, las aflicciones van a venir. El Señor no dijo que no vendrían, y por eso es que Él quiere formar carácter. Porque si una persona tiene carácter y viene la aflicción, es como esa casa que fue fundada sobre la roca, que aunque vengan vientos, vengan tempestades, aunque venga cualquier cosa contra esta casa, no va a caer. Porque es una persona que está fundamentada en la roca, que está firme en la palabra, y que cualquier proceso que pueda venir no la va a derribar ni la va a destruir. Quisiera orar entonces esta oportunidad para que en medio de cualquier proceso, en medio de cualquier situación, nos mantengamos firmes en el Señor y que estemos confiados en Él, en su palabra, que nunca dudemos de lo que Dios puede hacer y de lo que Dios está haciendo. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enviar a tu Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad. Gracias, Dios, por cada
situación que nos ayuda para bien, porque dice tu palabra que todas las cosas nos ayudan para bien. Oro, Padre, para que en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier proceso que podamos vivir, estar viviendo, o que hayamos vivido, Señor, que aprendamos lo que tú quieres que aprendamos, que seamos formados siempre en ti, en tu voluntad, que seamos hechos, Señor, conforme a tu voluntad. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. En mi corazón Hay lugar para y ti, tú me das razón, razón para y vivir. tú me Aceptas tal como soy y tú me amas y no comprendo tu amor hacia mí. Quiero seguir junto a ti. Yo te alabaré con todo mi ser, porque contigo yo sé siempre yo estaré. nunca podré entender Tu amor hacia mí, pues cuando caigo, Señor, tú estás siempre ahí. y tú me Aceptas tal como soy y tú me amas hasta el fin y no comprendo tu amor hacia mí. Quiero seguir junto a ti y tú me aceptas tal como soy y tú me amas hasta el fin y no comprendo tu amor hacia mí. Quiero seguir junto a ti.